Podemos cantar y cantar de la bondad de Dios. Dios ha sido bueno. Esta alabanza, discúlpeme, pero esta alabanza ha sido para mí un himno. Y el pueblo de Israel, si tú haces una lectura de los Salmos, hay un verso que se repite y se repite y se repite. Y dice, Dios es bueno y su misericordia es. Vamos a orar para que Dios me dé dominio propio. Padre, te damos tantas gracias, porque cuando iniciamos esta iglesia, tu iglesia, tú nos dijiste, manada pequeña, no temáis, porque a vuestro Padre les es aplacido darnos el reino. Y tú eres el reino, Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres la persona. No es una religión, no son nombres, no son marcas, no son personas. Eres tú, Cristo. Eres tú, es tu vida. Gracias, Señor, porque te ha placido llamarnos y llamarnos por nuestro nombre. Nos enseñaste hace poco que tú eres ese buen pastor que deja las 99 y fuiste por la oveja perdida. Y ese era yo. Gracias, Señor. Gracias. Nos pusiste en tus hombros. Y como dice tu palabra, nos has hecho ovejas de tu prado. Gracias, gracias. En tu precioso nombre, Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su lugar? Y quiero primero saludar a mi hermana Mari, Yadira y Marcos, una familia tan amada. Gracias. No suelo ser llorón, pero hay una emoción muy grande en mí. Una emoción muy grande en mí porque no merecemos nada. No merecemos nada. Y Él ha sido misericordioso y bueno. Así que gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí. Gracias a todos los que nos visitan. Gracias, Luis. Qué alegría verte. Dania, Aileen, Elizabeth. ¿No la veo? Ahí está, ok. Bienvenidos. Pueden tomar su lugar. Qué bueno que llegaron con bien. Normita, Hermelindo, Betty. Qué alegría verte acá. Qué bueno que pudiste llegar. Bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias para entrar de lleno. Ya me calmé. Ya pude entrar en... Tenemos la presentación, ahí está, la bondad de Dios. Hoy seguimos haciendo un paréntesis en el libro de Lucas. Estamos estudiando el Evangelio de Lucas, pero hemos decidido hacer una pausa porque pues en estas fechas hacemos celebraciones especiales y queremos aprovechar para tomar esas celebraciones y dirigirlas a Cristo. Y también porque pues muchas familias hoy, algunos están de viaje o también algunos han estado enfermos y esperemos que ya el siguiente domingo pues ya podamos estar todos juntos y poder retomar el Evangelio de Lucas. Así que los voy a invitar al Salmo 65, abran sus Biblias, Salmo 65, y dice, celebremos la bondad de Dios. Les puse esta imagen
porque normalmente hoy 31 en la noche va a haber cohetes y va a haber mucha celebración. El mundo hoy pues hacen fiestas, algunos se embriagan, otros música todo lo que da, pero nosotros, su pueblo, celebramos la bondad de Dios. Y entre más camina uno con el Señor, más reconoces la bondad de Dios. Y eso es algo maravilloso. Por eso hay gozo en el Hijo de Dios. Porque el gozo no depende de las circunstancias, sino depende de nuestro Dios, y vemos su provisión y su cuidado. A veces diciéndonos no, a veces diciéndonos espera, y a veces diciendo sí. A veces el Señor haciéndonos pasar por pruebas, porque dice la palabra que si el oro, aunque perecedero, tiene que ser probado por fuego para quitarle las impurezas, cuánto más nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, para ser hallada en alabanza. ¿Y por qué es más preciosa? Porque la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios, no lo podemos producir tú y yo. Así que si hoy podemos creer, ese es un don de Dios, es un regalo maravilloso que no se puede comprar, no se puede comprar. Y Dios le ha placido darnos esa fe, así que ese es nuestro motivo de hoy y de todos los domingos y de todos los días de nuestra vida. Pero hoy especialmente pues vamos a celebrar la bondad de Dios. Y pues, ¿cuál es la mejor forma de terminar un año? ¿No? Normalmente a veces cuando estamos en esta época hacemos como que una remembranza de lo vivido y empezamos a recordar pues todo lo que pasó en los meses, los tiempos difíciles, los tiempos alegres. Y normalmente al inicio de cada año nos hacemos las famosas propósitos, nos hacemos los propósitos y que rara vez cumplimos, ¿no? Estaba viendo un meme hace unos días, estaba así un gatito bien gordito, Coca-Cola Light, me fallaste. Y me daba risa porque siempre uno de los propósitos de cada año es ponernos a dieta y mejorar y aprender cosas, siempre nos hacemos propósitos. Y todo eso, pues humanamente pudiera tener algo de valor, pero para nosotros lo mejor es que al final del año podamos recordar su bondad, su misericordia, sus maravillas en nuestra vida. Y eso es lo que vamos a hacer. Este ejercicio espiritual lo vamos a realizar a través de este Salmo 65 y hacer estas remembranzas, hacer memoria, es algo que la Biblia nos llama a hacer. Y te voy a dar algunas citas. Por ejemplo, el Salmo 90:12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Así que este es un momento para hacer esto. ¿Y por qué contar nuestros días puede traer sabiduría? Porque hacemos, al ver lo que ha transcurrido, pues donde nosotros hemos visto, aquí le fallé, aquí me alejé, Señor, ayúdame, perdóname, ayúdame a dirigir mis pasos. Y donde yo pude ver mi vida fiel, pues no fui yo. Gracias, Señor, por tu fidelidad, porque me ayudaste a permanecer. Y eso también pues trae alegría. Pero también recordando su gracia y su misericordia que nos ha traído hasta aquí. Por ejemplo, en Lamentaciones 3:21, fíjense cómo es el profeta Jeremías escribe esto: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová. Dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Wow, porque si al meditar sobre este año
así como Jeremías, él estaba lamentándose por lo que estaba viviendo el pueblo cautivo. Y a lo mejor este año ha sido un año difícil, has tenido pruebas muy duras, has tenido dolor. Lo que nos dice este salmo es: espera en el Señor, porque grande es su fidelidad. No desmayes, sigue confiando en el Señor, porque Él hará a su tiempo. Así que este es un ejercicio maravilloso para este día. Y por último, Isaías 63 dice, 7 dice: de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que el Señor nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel. Nosotros sabemos que somos Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Y qué maravilloso es poder anunciar sus obras, todo lo que el Señor ha hecho a través de nosotros en este año. Y fíjense cómo el Salmo 77 lo dice así: me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de las maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos testimonio. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Así que, pues este es el ejercicio. Y vamos a leer entonces juntos el Salmo 65. Así que acompáñame, por favor. Vamos a leerlo completo y luego empezamos a desglosarlo a través de algunos puntos que te los puse aquí. Vamos a ver, aquí está. El bosquejo de este salmo. Así que pues vamos a leerlo. Dice así: al músico principal, salmo cántico de David. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Haces que se empapen sus surcos. Haces descender sus canales. Los ablandas con lluvias. Bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manada los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Amén. Ese es el Salmo. Y bueno, siempre buscamos una aplicación práctica. Cómo la porción que vamos a estudiar la podemos llevar a nuestras vidas. Y la aplicación es esta: recordar cuán bueno ha sido Dios y que este se vuelva el principal motivo de nuestra celebración. Poniendo en sus manos también el próximo año, pues que comienza. De hecho, me gustaría que ya al final termináramos haciendo una oración para poner en sus manos el próximo año, 2024.
Entonces, estos son los puntos que vamos a abordar. Los que les gusta hacer esquemas en su Biblia, pues pueden hacer esas llaves e irlos marcando. Así que pues empezamos con el primero, versículo 1. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Versículo 1. Entonces, Él es el único que reclama ser el creador, por eso Él es el único Dios, no hay otro Dios. Todos los dioses de este mundo son dioses con D chiquita, pero nuestro Dios es con D mayúscula. Él es el Dios de dioses. Todos los demás son imaginaciones e inventos del hombre, pero no es el Dios que se revela en la Escritura. Él es el único y verdadero. A mí siempre me gusta decir que para mí una de las evidencias más claras que la Biblia no es invención humana, no fue escrito por hombres, pero inspirado por el Espíritu Santo, es que cuando Moisés tiene este encuentro con la zarza ardiente, que es la presencia de Dios, y lo manda a que libere a su pueblo y se presente a Faraón, le dice, bueno, y cuando me pregunten quién me envió, ¿qué les digo? ¿Cuál es su nombre? Y si tú haces una breve investigación ahí en Google, te vas a dar cuenta que casi todas las civilizaciones se inventaron dioses con nombres de cosas creadas y siempre asociados a algún animal o alguna fuerza de la naturaleza, porque es ellos intentando hacerse un dios relacionándolo con lo que tienen a su alrededor. Pero cuando el Dios de la Biblia le dice a Moisés cuál es su nombre, ¿qué nombre le dice? Yo soy te envía. Y eso es, si lo meditas, es algo impresionante. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser comparado con nada, no puede ser referenciado con nada. Yo soy el que soy, yo soy la existencia. No me puedes poner ningún nombre relacionado con la naturaleza porque yo estoy por encima de la creación, yo soy el creador. Así que ese específicamente siempre ha tocado mi corazón al respecto de la grandeza de nuestro Dios. Él es el que sustenta todo, Él es digno de ser alabado porque no solamente creó, sino que sustenta la creación. Por ejemplo, te voy a leer Colosenses 1, 16 al 17, dice, porque en Él, hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, y cuando es todas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. O sea, todavía ni se inventaba el microscopio y ya la Biblia hablaba de cosas invisibles. Sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso la alabanza es para Él. Todo lo creado es para alabanza de su gloria. Y Él es antes de todas las cosas. Y no solamente eso. Y todas las cosas en Él subsisten. Así que nuestro Dios no solamente creó, sino que sostiene la creación. Y eso es algo que pues debe hacernos explotar en alabanza y en reconocimiento de su poder. Por eso Él es digno de ser alabado. Y no solamente esto, sino que Él nos sostiene también a nosotros de forma espiritual. Por ejemplo, en Juan 6:35 Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Así que no solamente nos sostiene la creación y nos sostiene nuestro cuerpo físico, sino que a nosotros nos sostiene con su palabra. Y eso es por eso es digno de ser alabado. El primer versículo de este salmo. Y dice que todos los términos de la tierra, todos los confines del mar, o sea, no solamente es esperanza para nosotros, sino esperanza a lo último de la tierra. Por eso nos mandó el Señor a predicar el evangelio. Ese es nuestro Dios, el único Dios trascendente, el que tiene vida en sí mismo.
Romanos 14:11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que al final no hay más que dos caminos: o alabamos a Dios por la fe convencidos, o al final de los tiempos toda rodilla se doblará aunque no quiera. Cuando todos, dice en Apocalipsis, que grandes y pequeños, de todas las naciones, de todos los tiempos, todos estarán delante del trono, y cuando Él se pare ahí, todos doblarán rodilla y todos tendrán que confesar que Él es Dios, por las buenas o por las malas, pero todos van a confesar. Así que tú y yo tenemos el privilegio de alabarle con un corazón agradecido y con fe, y no en ese temor de que en aquel momento se van a presentar delante del Dios Todopoderoso sin el vestido de justicia que es Cristo. Versículo 2 dice, tuya es la oración, a ti vendrá toda carne. Y lo primero quiero decirte es, ¿cómo está tu vida de oración? Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. ¿Cómo está tu vida de oración? Dicen los expertos, los que hacen como que estudios y han hecho muchos cuestionarios a los cristianos, y estos estudios dicen que la vida de oración es el área más débil de los cristianos. Y hay otro que parece medio chiste, pero pues no es tanto. Dice, ¿sabes cuál es la mentira más común del cristiano? Estoy orando por ti, voy a orar por ti, y se nos olvida. Entonces, la vida de oración es un ejercicio básico y fundamental, porque a veces nuestra vida espiritual está débil y estamos muy frágiles ante las tentaciones y nos desanimamos, muy probablemente porque nuestra vida de oración es muy raquítica. Y nos dice este salmo, tuya es la oración, a ti vendrá toda carne. Y esto es algo que nos debe motivar, porque fíjate lo que dice el Salmo 145:18, cercano está el Señor a todos los que le invocan. Entonces, a todos los que le invocan de veras. A muchas personas pueden decir, es que siento que Dios no me oye. Pues estás orando, estamos orando con insistencia. Yo sé que no hay una regla, una norma, que si de pie, que si de rodillas, que con las manos juntas, que con las manos separadas. La Biblia no nos da una norma, una directriz de cómo hacerlo, pero lo que sí te puedo decir es que de rodillas algo le dices a tu cuerpo y a tu alma y a tu mente, que delante de Dios nosotros estamos completamente humillados, que no podemos. Así que yo te invito a que, sobre todo, como dice Mateo 6, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Porque luego nos encanta a veces orar donde todos nos vean. Ay, mira, y saco todos mis versículos ahí que me sé para que digan, mira qué espiritual soy. Pero esta es la vida de oración. Dice también el Lucas, ese es un versículo que muchos no lo sabemos, Lucas 11:9-10, dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que llama, el que busca halla, y al que llama, se le abrirá. Esta es una promesa. ¿Por qué? Porque dice el Señor que el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Ahora, esto no significa que pues todo lo que le vamos a pedir Dios nos lo va a dar como si fuera el genio de la lámpara, ¿no? Sabemos que nuestras oraciones son el medio que Dios ha decretado para llevar a cabo su voluntad, pero tenemos que pedir y tenemos que pedir conforme a su propósito. Por eso es que nosotros cuando pedimos
A veces no pedimos, como no recibimos, porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Eso nos enseña la carta de Santiago. Entonces, ¿cómo es que nosotros debemos pedir? Bueno, te voy a dar una cita, primera de Juan 5, 14 y 15, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, esta es la clave de la oración. Si tú en alguna ocasión tienes la oportunidad de buscar, por ejemplo, en el Nuevo Testamento las oraciones del apóstol Pablo, ¿por qué pedía Pablo? Siempre pedía que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, que seáis fortalecidos en el poder del Espíritu, que se me conceda una puerta amplia para poder compartir. Y hoy pedía, y cuando oren por mí, oren para que yo tenga denuedo, valor para hablar, porque cada vez que Pablo hablaba le iba generalmente muy mal. Y pues a veces pensamos que Pablo era un superhombre, pero no era como tú y como yo. Y pues ¿a poco crees que no le daba miedo que lo iban a apedrear, que lo iban a latigar o que lo iban a meter a la cárcel? Y él oraba para que tenga yo denuedo. Y inclusive llegó a pedir para que pueda hablar el evangelio como debo hacerlo. Entonces Pablo también pedía por la unidad de su iglesia. Pablo siempre oraba por cosas espirituales. Así que consejo, diagonal, exhortación. Si está bien, tienes necesidad económica, tienes una necesidad de salud de tu cuerpo, pide. Pero que la mayoría de tus oraciones sean por las cosas espirituales. Señor, ayúdame a permanecer. Ayúdame a vencer la tentación, ayúdame a amar a mis hermanos, ayúdame a servirte. Cuando tú oras así, tienes el 100% de seguridad que tienes lo que has pedido. Por eso también Santiago en esa carta dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual va a dar sin reproche. Te falta sabiduría, es que no sé qué hacer. Señor, dame sabiduría, ora y vea su palabra y Dios te va a dar sabiduría. Dios te va a dar el consejo para poder actuar de forma que le agrades. Entonces, por eso es que nuestro Dios es confiable para orar, porque Él está siempre atento. Siguiente punto, número 3, misericordioso para perdonar. Ay, aquí cómo nos deleitamos, dice el Salmo: las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. A veces como cristianos podemos, conforme vamos avanzando, Dios va limpiando nuestras vidas y nos vamos alejando de vicios de nuestra antigua manera de vivir. La vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, dijera el apóstol Pedro, y de pronto hasta podemos caer en el error de que pues yo ya estoy en otro nivel, ¿verdad? Ya como que el pecado es algo allá muy lejano. No, en realidad la madurez espiritual es que entre más caminas con el Señor, más te das cuenta de que eres incapaz y te haces chiquito, menguas y Él crece, porque entre más le conoces y sabes que Él es santo, 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 dices, no puedo. Por eso es que David, este salmo, él dice: mis iniquidades prevalecen contra mí. Él sabía lo que había en su corazón y de lo que era capaz, y los que conocemos la historia de David sabemos que fue capaz de hacer cosas muy tremendas, muy fuertes. Y eso, ¿qué es? ¿Licencia para entonces, pues hago? No. Ese temor de nuestra propia carne nos debe llevar a depender y a buscar que Él nos perdone y nos limpie. Esa es la actitud. Por eso la Biblia describe a David como un hombre con un corazón conforme al de Dios. Él era una persona que era íntegro,
Cuando falló, reconoció. Batalló un poquito, ¿verdad? Natán tuvo que ahí picarle un poquito su conciencia, pero al final reconoció y tuvo consecuencias terribles. Así que si hoy estás escuchando esto, no caigas en el error de lo que Pablo describe después, el abusar de la gracia. Que al cabo Dios me perdona. No, porque el pecado tiene consecuencias. Dios te puede perdonar, pero no siempre va a quitar las consecuencias. Así que jóvenes y no tan jóvenes, temamos a Dios, sabiendo que Él nos puede perdonar, pero Dios es justo. Y a veces cuando nosotros insistimos en caminar de forma contraria a su voluntad, a veces podemos cosechar consecuencias que no van a ser quitadas. Y si tienes duda de esto, busca en la Biblia la vida de David y te vas a dar cuenta que su casa se volvió un completo desorden y terminaron ahí matándose unos a otros, y David perseguido por su propio hijo para quitarle el reino, una desgracia. Entonces temamos a Dios, pero Él es misericordioso para perdonar, y esto también debe traer paz a nuestra alma si nos arrepentimos. Dice por ejemplo el Salmo 40:12: Señor, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guardan siempre, porque me han rodeado males sin número. Y pon atención a esta parte: me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Muchos, yo diría así como el gel antibacterial, 99.99% de nuestros problemas son por nuestras maldades. Yo lo he platicado muchas veces con mi esposa, que normalmente estamos acostumbrados a sufrir y decimos, no, pues es que es mi cruz. No, la mayoría de nuestros sufrimientos realmente son porque somos necios y tomamos decisiones fuera de su voluntad. Cuando nosotros sufrimos por causa de Cristo, ahí viene un gozo. Imagínate que un día te corran del trabajo porque no quisiste participar de una estafa o de algo ilegal, y ahí no te aseguro que si sufres por causa de Cristo vas a salir gozoso y sabiendo que Dios me va a proveer de un mejor trabajo. O si tus amigos o tu familia pues de pronto ya no te invitan y ya no pues se quieren congraciar contigo porque ahora tú predicas de Cristo, pues eso va a doler, pero vas a sentir gozo de sufrir por causa de Cristo. Entonces fíjate cómo en este salmo David, él expresaba que me han alcanzado mis maldades. No le eches la culpa al otro, no le eches la culpa a alguien más. Normalmente somos nosotros, mis maldades, y no puedo levantar la vista. Dice, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Por eso es que él pedía, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Y esa es la actitud que debemos mantener. Y si alguien dijera, no, yo no sé por qué ese hombre que está ahí está diciendo esto, fíjate, 1 Juan 1, del 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y terminamos este punto con un salmo maravilloso que dice, Salmo 103 del 3 al 5, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo mi vida, el que corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila, el corazón que está
rebosante de la misericordia y del perdón del Señor se renueva. Dijera Pablo, si bien este hombre exterior pues se va desgastando, nuestro hombre interior se va renovando y renovando y renovando. Esa es lo maravilloso de nuestro Dios misericordioso para perdonar. Entonces pasamos al punto 4, que es lleno de gracia para atraernos a Él. Dice esta porción del Salmo: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. ¿Puedes sentirte identificado? Dios me atrajo hacia Él. A lo mejor aquí habrá alguien que tiene poquito conociendo del Señor, y a veces cuando uno recién llega a Cristo y naces de nuevo y abres tus ojos, puedes llegar a pensar: yo te busqué, yo te recibí en mi corazón. Bueno, la Biblia dice lo contrario. Él te escogió y Él me escogió. Cuando nosotros estábamos muertos, Él nos dio vida. Dice, por ejemplo, en Romanos, que no hay quien busque a Dios. No hay ni uno bueno, ni uno solo. Así que si hoy tú y yo podemos estar aquí y en su presencia y dentro de su pueblo, es porque eres bienaventurado, porque Él te escogió y te atrajo a Él. ¿Para qué? Para que habiten sus atrios, y entonces seremos saciados del bien de su casa. Cada vez que escuchemos, sobre todo en el Antiguo Testamento, el bien de su casa y sus atrios, pues se refiere al templo, porque en el Antiguo Testamento su presencia estaba limitada al templo, pero desde en el Nuevo Testamento, en Cristo, el templo del Espíritu Santo somos tú y yo. Así que ahora somos saciados del bien de su casa, pero en nuestro corazón. Y ahora no necesitamos ir a un templo, no necesitamos ir a un lugar. De hecho, este local es eso, es un local. Se convierte en un lugar especial porque estamos aquí, su iglesia. Y el día que nosotros nos vamos, a la hora que nos vamos de aquí, esto no es más que piedras, no es nada. A veces por costumbre decimos, vamos a la iglesia, pero en realidad la iglesia somos nosotros. Así que ese es el bien de saciarnos de su presencia, de su santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en tu justicia, oh Dios de nuestra salvación y esperanza de todos los términos de la tierra, de los más remotos confines del mar. Dice Efesios 1, del 3 al 6, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Vamos a hacer una pequeña pausa ahí. Antes de que fuese creado el mundo, Él ya había pensado en ti, ya había pensado en mí, conocía nuestros nombres. Qué gran misericordia de nuestro Dios. Nos escogió en Él. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por eso la Biblia, cuando tú ves que muchos de los escritores del Nuevo Testamento, ¿cómo le escriben a las iglesias? Santos y amados, santos y fieles, a los fieles y a los santos que están en la dispersión. Tú y yo somos santos, ¿por qué? Porque somos muy buenos, porque hacemos algo especial. No, simplemente somos santos porque Él nos ha apartado para Él. Somos su pueblo. Eso es lo que nos hace santos, es apartado. No somos perfectos, pero sí caminamos hacia donde Él va. A veces con tropiezos, a veces nos raspamos, pero caminamos hacia donde Él va. Por eso es que somos santos. Para ser santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuándo seremos sin mancha delante de Él? Cuando nosotros creemos en su sacrificio y entonces nos reviste de su justicia, y a partir de ahí estamos sin mancha delante de Él. Somos justificados. Dice,
en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Puedes alegrarte y gozarte de que ahora ya no eres enemigo de Dios, sino que ahora eres hijo. Él te ha adoptado como hijo. Dios solamente tiene un hijo que es el unigénito Hijo de Dios, pero nosotros por Cristo somos como hermanitos pequeños, ahí pegaditos a Cristo, y Él nos ha adoptado como hijos. Eso es algo maravilloso. Podemos acercarnos a nuestro Dios como un Padre amoroso. Como dijera Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo pero sin pecado. Y entonces podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese es nuestro Dios, que nos ama como un padre a un hijo. Y seremos saciados del bien de su casa, esa dicha, la Biblia, el Señor siempre habló acerca de la bienaventuranza, ese gozo y esa felicidad que no depende de las circunstancias, sino de una relación con Cristo. Ese es el bien de su casa. Pasamos al siguiente punto. ¿Puedes ayudarme con la diapositiva que sigue? Porque ya no quiso esto. Una antes, ahí está. Punto 5. Todopoderoso para gobernar su creación. Dice el Salmo ahí: tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas. Quiero que pienses que en aquella región, todo lo que era Israel y Judea, pues era un lugar lleno de montes. Y los que hemos ido a lugares con montes, por ejemplo, Monterrey, y a lo mejor has ido ahí a Chipinque, o has ido ahí a Cola de Caballo, o has ido a Santiago, y pasas por los lugares y ves las montañas enormes. Y a mí me encanta. Yo siempre que voy le digo a mi esposa, nada más de ver los paisajes ya me relajé. Pero ¿por qué el Señor hace esto? A ver, piensa. Para Dios un monte, Él creó el universo. Ni el telescopio más moderno, el James Webb, alcanza a ver todo. ¿Qué es Dios? ¿Qué es un monte para Dios? Es menos que nada. Pero ¿por qué lo pone así? Porque es una referencia. Nosotros vemos los montes y decimos, wow, que son trillones de toneladas y qué cosa tan inmensa. Bueno, Él los afirma con su poder. Es una forma de que tú y yo podamos bajar a nuestro entendimiento cuál es el poder de nuestro Dios. Aún la cosa más firme y más grande y más segura que tú ves depende del poder de Dios. Por eso es que lo pone así. Igual las ondas del mar. Los que han experimentado una tormenta cerca del mar, es algo fuerte. Yo me acuerdo que hace unos años recibimos Año Nuevo, estábamos en Chelem y nos tocó un norte. Yo nunca había experimentado un norte estando a metros de la playa, porque nos quedamos en una casa que estaba a metros de la playa. Y la cosa se pone horrible, o sea, el mar azota y la casa tenía unas rocas abajo como un rompeolas, y azotaba y azotaba y el viento se escucha bien fuerte y ahí te sientes chiquito. Dices, ay, ¿aguantará esto? ¿Nos iremos aquí a inundar? Bueno, aún ese estruendo del mar, Él lo aplaca. ¿Y cuándo fue esto puesto de forma muy práctica? Y pienso yo que esto se escribió por aquella gran experiencia que tuvieron los discípulos en la barca, ¿te acuerdas? Y se levantó un viento recio y azotaba contra la barca, y los discípulos empezaron a decir, vamos a perecer, Señor, ¿no te da cuidado que perecemos? Y Él se despertó y le dijo al viento, calla, y al instante se hizo grande bonanza. Él controla aún
las fuerzas de la naturaleza más potentes que puede ser en los mares, en los océanos, Dios lo controla. Por tanto, no temas, no temamos. Dios es nuestro sustentador y Él controla todo. Aún el alboroto de las naciones. Te voy a leer una cita que me gustó mucho. Fíjate cómo creo que resume de forma perfecta esto. Dice: ¿no sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Para Dios, las naciones son como hormiguitas, como bichos, como insectos, como langostas. Él extiende los cielos como una cortina. Así como tú y yo en la mañana, ay, ya no quiero, pum, lo cierro y lo abro. Así para Dios son los cielos, por más inmensos que los veamos, y dices, wow, bueno, para Dios es como una cortina, pum, pum, así de fácil. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Los que les gusta la historia, ¿dónde están esos grandes tiranos y reyes que hicieron y deshicieron? Ya quedaron en libros de historia, punto. Los hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad a quien creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, o sea, las estrellas. A todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Para que sepas, hasta el día de hoy, ni con la mayor tecnología pueden mapear todo lo que hay, pues el Señor las cuenta todas y las llama por nombre. Esa es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Entonces, todo esto es para hacernos recordar en este ejercicio espiritual que Él es poderoso para gobernar su creación, todo. Y por último, bondadoso para proveer. Ese es nuestro Dios. Dice, no lo voy a leer, resalté solamente algunas palabras clave. Él visita la tierra y la riega, la enriquece. Él prepara el grano y le da todas las características para que ese grano pueda brotar y producir plantas que a su vez den de comer. Él es el que hace descender la lluvia. Él es el proveedor de todo. Él es el proveedor de tu vida y de mi vida. Ten confianza. El Señor va a proveer aún de las formas que menos pensamos. Tú coronas, versículo 11, tú coronas el año con tus bienes. ¿Puedes decir amén a eso? Él ha coronado este año con sus bienes y podemos estar aquí, y eso debe llenar nuestros corazones. Dice Romanos 8:32, y te paso este tip cada vez que tú sientas temor, desconfianza ante la falta de provisión. Este versículo para mí ha sido como una gema. Dice así, Romanos 8:32, al que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Te fijas? ¿Tienes dudas de que Dios te va a proveer? Si ya te dio lo más valioso, que es su Hijo, no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar todas las demás cosas? Esa es nuestra confianza. Él es nuestro Dios proveedor, Él es nuestro Dios sustentador. Y ahora, para nuestra forma de caminar, Mateo 6:33, buscad primeramente su reino y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Así que con esto terminamos este ejercicio de celebrar quién es nuestro Dios y por qué es digno de ser alabado y reconocido. Te voy a dar solamente algunos puntos de conclusión. Primero, ¿te hacen falta razones